hola, hola, gente linda de Árbol Vite. Hola, hola, gente bonita de Árbol Vite en nuestro podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente, la coach Carla y yo. Aquí andamos. Y bueno, con nosotras está otra vez el magistrado federal que nos va a comentar un poquito de su trayectoria. Solo un poquito. Solo un poquito. Coméntenos. Sí, bueno, la vez pasada preferimos mejor entrar al tema de lleno, pero pues por ahí parece que Nos recomiendan. Alguien preguntó cuál era la trayectoria. Bueno, ¿Quién es? 32 años en el Poder Judicial de la Federación, 20 ya como juzgador federal, 10 de juez, 10 de magistrado, y pues casi todos los puestos han sido en materia penal, 7 años en el Juzgado de Procesos Penales en el Reclusorio Norte, y pues actualmente como magistrado en el primer tribunal unitario del séptimo circuito aquí en Boca del Río, Veracruz. Así que, bueno, y una maestría en proceso penal federal, así que pues eso es más o menos Un poquito. La trayectoria, ¿no? Una breve reseña de la experiencia. Un minuto y medio de la experiencia. Pues agradecerle, magistrado, que está aquí con nosotras. La verdad es que nuestras dudas, pues en el momento hablamos que no eran nada sencillas, y la verdad decidimos hacer 2 episodios de esto porque necesitábamos tener la información previa de, bueno, la vez pasada hablamos un poquito de portar las armas, y si no entienden algo, pues váyanse al otro episodio que nos duró que 1 hora casi. Sí. Y bueno, también lo pueden encontrar en YouTube. Métanse al canal de YouTube de Árbol Vite. Lo pueden ver en el mismo nombre que tenemos aquí en nuestro podcast. Lo ponen en podcast. Es que traigo mis brackets y luego se me lengua la traba. Lo pueden poner ahí en YouTube y vernos en cualquier momento para que no se pierdan de nada. Este mismo capítulo se va a subir también a YouTube para que puedan acceder a él. Y bueno, vamos a empezar a entrar en tema. Qué divertido. Sí, este tema va a estar buenísimo. Sí, la verdad es que, bueno, vamos a recopilar un poquito, ¿no? Y pues yo sí quiero compartir un poco de lo que le sucedió a una persona cercana, que bueno, en sus redes estaba comentando que le estaban siguiendo, porque previamente un señor de pues una edad entre, que será 30, 40 años más o menos, le había hecho pues algunas señas obscenas sexuales. Entonces ella, por algún compañero, un amigo varón, le había comentado que si empezaba a grabar a esta persona, pues los hombres como que empezaban a tener miedo y dejaban de tener este comportamiento inadecuado en la calle, ¿no? Ella procedió a fingir que lo grababa, le tomaba fotografías, tal, y bueno, luego él empezó a seguirla. Le dieron resguardo, para resumir un poco la historia, en un restaurante unas señoras, pero pues él estaba como cambiando esta situación, diciendo que la dejaran ahí y que no la dejaran salir, y pues como que la tuvieran pues ahí sin libertad, casi sin poder salir. Pero lo que las señoras hacían en el restaurante pues era a ayudarla de esta persona que la venía acosando sexualmente. Y también él le comentó en un momento que si no se acordaba ella de la ley Olimpia, que esta ley dice que no puede subir ninguna foto de él ni nada, ¿no? Y que él iba a hablarle a la policía para decir y para denunciar que ella lo estaba grabando a él. Claro que buscó pues cambiar la situación y ponerlo en su favor, ¿no? Entonces estas cosas que han sucedido en el puerto de Veracruz y algunas otras historias que la verdad es que son tantas, que quizás tiene Carla, que quizás tengo yo, que quizás tienen ustedes, las mujeres que están en el Zoom, las mujeres que están en el podcast, las mujeres que están en el YouTube, y bueno, todas las mujeres de México o de algunos otros países que pueden vivir esto, pues es lo que queremos saber, ¿no? Informarnos y saber de todo esto, porque muchas veces hay muchísima información en redes, en boca a boca, que no sabemos si es la realidad o no, que ignorantemente no nos ponemos a leer, no nos ponemos a preguntar, pero no preguntarle a tu vecina o a tu amiga que le pasó lo mismo y que tampoco se supo comunicar con algún policía, ¿no? Que también es otro punto. Pero bueno, precisamente queremos informar a la sociedad que tenemos. Nosotras como mujeres empresarias, yo creo que tenemos esa obligación, y más si estamos hablando de la inteligencia emocional. Yo creo que es válido, ¿no? Que nos hagamos también de las herramientas necesarias, si en algún momento es necesario, no solamente para nosotras las mujeres, sino también para nuestros pacientes
o nuestros familiares. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Magistrado, ¿qué es el acoso? Bueno, en últimas fechas se ha mencionado la famosa palabra el bullying, ¿no? Uh-huh. Que propiamente es el acoso, es decir, un hostigamiento, una intimidación, ya sea a una persona o a un grupo, y que se hace repetidamente y obviamente con ese propósito, ¿no? de intimidar, de molestar a una persona. Okay. Obviamente dentro de ese acoso pues puede haber varias vertientes, que puede ser el acoso laboral, el acoso sexual, claro. Que son los más comunes últimamente. Entonces pues eso podríamos decir como definición de lo que es el acoso. Okay. Y hay una segunda pregunta, dice, ¿existe una ley que proteja a las mujeres del acoso? Y yendo un poquito más específico. Uh-huh. Bueno, existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Obviamente esta ley pues tiene por objeto establecer una coordinación entre la Federación, Estados, municipios para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Obviamente adolescentes, niñas inclusive. Okay. Ahí se definen en esa ley los tipos de violencia que, bueno, como ustedes deben saber, son, digo, por la cuestión de ustedes, puede ser la violencia psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, perdón. Y las modalidades de esa violencia pues pueden ser familiar, laboral, docente, en la comunidad, institucional, política, digital, mediática, así como la violencia feminicida. Qué importante, ¿no? Que ya pusieron la digital, eso es la ley, ¿no? Ajá, precisamente ahí vamos a tocar el tema de la ley Olimpia, que más adelante la vamos a abordar. Pero bueno, sí. Bueno, derivado de ello, de esta ley también se prevé ahí la cuestión de las órdenes de protección, ¿sí? Restricción para que el acosador no se acerque hasta cierta distancia, okay. Y obviamente los refugios para las víctimas de la violencia. Por otra parte, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el llamado protocolo para juzgar con perspectiva de género, y esto significa que cuando se tiene algún caso en el cual intervenga una mujer, obviamente se le juzgue sin tener esos estereotipos de que lo que hemos escuchado últimamente es que para qué estaba esas horas en la calle, es que por qué usaba esa vestimenta, es que salió muy provocativa, y obviamente pues eso incitó a las personas. Y entonces se trata pues precisamente de concientizar a los juzgadores, tanto hombres como mujeres, porque inclusive hay juzgadoras que hasta son más rudas en ese sentido, por decirlo así, de que decían, no, pues es que yo no lo haría, ¿no? Entonces la propia mujer es la que juzga diciendo, es que no tenía que haber estado a esas horas en la calle, no tenía que estar vestida de esa forma. Entonces, bueno, concientizar tanto a hombres como a mujeres, claro, que hay que librarse de esos estereotipos de que si no puede salir a divertirse, si no puede estar en una fiesta, si no tiene que asumir ciertas conductas. Y lo vimos últimamente con el caso de esta lamentable, de la muerte de esta niña Devani, que obviamente pues derivó en su muerte, ¿no? Entonces son ese tipo de cuestiones las que busca proteger ese protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y hablando de perspectiva de género, me surge esta parte donde ya, por ejemplo, me voy a equivocar quizá un poco, porque ya hay esta parte donde Sí, lo que quiero saber es, por ejemplo, los hombres que ya se convirtieron en mujeres y que son oficialmente como mujeres, ¿también entran dentro de esto? Efectivamente, okay. Esos protocolos para juzgar con perspectiva de género incluyen también a la comunidad lésbico, gay, transexuales, transvestis. Sí, porque hay quienes ya oficialmente lo dicen, ¿no? Ya no soy hombre, soy mujer, porque tienen hasta, creo que un acta de nacimiento donde ya tienen hasta nombre de mujer y todo, ¿no? Sí, y si, bueno, los casos que ha resuelto la Corte últimamente
que tienen que ver, por ejemplo, con que se les negaba el seguro social a las parejas homosexuales, ¿sí? Y que actualmente ya se está abriendo más esa cuestión, ya precisamente porque la Corte ha juzgado esos casos ya con perspectiva de género. Porque aparte, bueno, yo considero que son los que hasta luego tienen más acoso, ¿no? Por el tema de que comentábamos que habían hasta mujeres, ¿no? Que también juzgaban esta parte, porque todavía hay machismo mucho en nuestro país, ¿no? Al menos. Y es algo de lo que digo, yo en muchas ocasiones hasta en terapia lo comento, ¿no? Les digo, pues es que ¿quién crea a los hombres? Pues las mujeres, ¿no? Entonces el machismo empieza a veces por la misma mujer. Así es, ¿no? Sí, lo hemos comentado, creo que sí lo hemos comentado en un podcast. En varios podcasts, entonces sí es importante esa parte, ¿no? Sí, y yo tengo una duda. Estaba comentando de una distancia. Por ahí estaba diciendo, no, es que hay cierta distancia a la que se puede acercar o no. ¿Eso tiene algo que ver con la parte de, ¿cómo se llama? Que haces una denuncia en la que no se pueden acercar a ti. Ajá, sí, una restricción. Ok, pero eso es a lo que se refiere la ley, a la restricción. Así es, efectivamente. Okay. Sí, digo, ya cuando se denuncia, que más adelante también vamos a ver por qué la importancia. Ando muy adelantada yo. Por qué la importancia de la denuncia. Okay. Se pueden emitir esas órdenes de restricción, ya sea que aquel esposo o pareja de una persona que la golpea y ella va y denuncia, pues obviamente en muchos casos las mujeres, o bueno, inclusive también se ven los hombres, no van a denunciar porque dicen, bueno, es que voy a denunciar y cuando regrese yo a la casa me va a ir peor, porque entonces me va a golpear más por haberlo ido a denunciar y que lo hayan metido a la cárcel y todo, y me va a ir peor cuando salga. Entonces precisamente se ordena que la persona no vuelva a su domicilio y que guarde cierta distancia de ese domicilio o del trabajo de la pareja, ¿no? Y eso ahí me surge otra duda, porque en alguna ocasión vi una película precisamente de maltrato y en teorías de Estados Unidos, y hablaba de que estas mujeres les dan como ciertos departamentitos, les dan un celular como como desechables y que no los pueden usar en ese lugar. Que no tienen internet. Claro, para que no sean localizables. ¿Aquí en México existe algo muy parecido o qué sucede? ¿Qué procede? Porque pues sí, porque le podemos decir una restricción, ¿no? Pero y si dice la señora, ¿y si yo no tengo a dónde ir? Bueno, lamentablemente esos refugios que existían, pues nuestro actual presidente consideró que no eran necesarios y por lo tanto se cancelaron. Pero sí existían. Sí, existían. Y dijo que pues había corrupción y que ese dinero se iba a otros lados y no sé qué tanto. Obviamente nunca lo comprobó, pero se quitaron esos refugios para mujeres maltratadas. ¿Qué te mota? Y pues Necesito. Pásame el agua, por favor. Necesito un tequila, por favor, para no enojarme. Lamentablemente desapareció. Trabajar en gesticulación en estos momentos. Y pues sí, digo, existe la ley, pero si esa ley no se cumple, claro. ¿Por qué? Porque esa ley obviamente dice que debe haber esos refugios, que debe haber psicólogos. Sí, una contención, ¿no? Claro, un equipo especializado para. Ajá, entonces, pues si no se cumple la ley, pues es letra muerta, no pasa nada, ¿no? Ok, pues está. Qué interesante haber tocado ese punto, porque en verdad yo pensé honestamente que no existía aquí en México. Entonces ahora no existe gracias a lo que hizo nuestro gran presidente. Muy bien, ok. Y bueno, entonces vamos a meternos. Ana, no te pongas tan jitomate como color de tu. No puedo, porque quisiera yo tocar muchos temas, pero no quiero que nos censuren en YouTube. Entonces, que ya nos han censurado. Sí, ya nos han censurado. Entonces, ¿qué es la ley Olimpia? Que yo le decía Olimpa antes. ¿Y por qué le dices Olimpa? No lo sé. No sé si en redes lo escuché tanto, igual, hasta mal pronunciado, que se me quedó, ¿sabes? Okay. Eso es a mí lo que me gusta, que es lo que también hace rato no comenté, que estamos aquí para aprender de lo que dice la ley y las posibilidades que tiene nuestro país, justamente lo que está pasando en segundos anteriores, ¿no? Sí, estamos aquí para aprender lo que nos tiene que explicar con palabras normales el magistrado
pero no para pues ponernos a debatir entre otros temas que nos van a Que censurar. estaría buenísimo, entonces- Ana, pero nos van a censurar. Pero vamos con lo que Bueno. podemos. ¿Qué es la ley Olimpia, magistrado? Bueno, la ley Olimpia, ahorita vamos a explicar cómo surgió, no es propiamente una ley, más bien es una serie de disposiciones que se insertaron o se agregaron en otras leyes que ya existían precisamente para la cuestión del acoso, podríamos decirlo, digital. Ok. ¿Por qué se llama o por qué se le denominó Ley Olimpia? Ujú. Bueno, pues es el nombre de una persona, Ujú. una mujer del estado de Puebla, que pues grabó junto con su pareja en ese momento pues algunas escenas de contenido sexual y pues al parecer termina esta relación y al muchacho se le hace fácil subir esos videos, no sé si por despecho, si por coraje, lo que hubiera sido, y empiezan a circular esos videos. Obviamente ella va a tratar de denunciar y le dicen, pues es que esa conducta no está establecida en la ley penal, y si una conducta no está establecida en la ley penal, pues no se puede sancionar a esta persona. No, bueno. Entonces, con ese argumento ya conocido, pues ella va y empieza a hacer un activismo para que se legisle en ese sentido, y obviamente es escuchada, pues obviamente fue un proceso largo, Obvio. se tuvo que hacer pues marchas y conciencia para que los legisladores tomaran Qué bueno. esa inquietud, Lo encuentro. y entonces hicieron diversas reformas a varias leyes en las cuales ya se incluye la violencia digital y se sanciona a las personas que suben videos de contenido sexual, ya sea, bueno, pueden ser que se hayan tomado a la pareja, pero esto sobre todo que no haya consentimiento de la persona para que se suban a las redes. Ah, ok. A lo mejor la persona sí consintió que se grabara, Que se compartiera y que se grabara. pues que se grabara propiamente, o sea, pues, en el calor Claro, del claro. momento, Ah. oye, vamos a grabar teniendo, vamos a grabarnos, El fetiche. ajá, vamos a grabarnos teniendo sexo. Y ella dice, sí, No, bueno. acepto, o sea, sí accede a esa situación. Ok. Lo que no consiente es que se suba a las redes, Sí, Claro. o que la persona lo distribuya. O peor todavía, que la persona, bueno, que eso es ya últimamente muy común, y yo realmente no sé por qué lo siguen haciendo, que empiezan a chatear y, oye, te quiero conocer un poco más, mándame una foto tuya. Bueno, ya le manda la foto. Pero a ver, o sea, una foto Provocativa. Ajá. activa, No, o una bueno. foto enseñando los pechos, o una foto de cuerpo entero. O el desnudo. clásico pack que le llaman los Ajá, Ajá. ándale, exactamente. Y yo realmente no sé por qué las mujeres lo siguen haciendo, si ya saben que eso No se borra de la red, aparte. no eso se es lo va a más- borrar, y no tienen ellas la certeza de que la persona que lo está recibiendo lo va a guardar. Y bueno, ya luego las extorsionan diciendo, es que ya si no me das Exacto. cierta cantidad, o si no accedes a ciertas cosas, voy a subir estos videos a la red. O quédate Entonces- conmigo, ¿no? Exactamente, también. Sí, o sea, varias formas de chantajear Ajá, utilizando ajá. ese tipo de videos. Entonces, precisamente lo que se hizo con esta ley es sancionar esas conductas. Son varios los supuestos. Esto es videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados, porque puede ser que hay programas en los que se cambia la cara de la persona Ah, y editados, ¿no? que se editen. Pero es específicamente sexual, Sí, con sí, índole sí, sí. sexual. A lo que voy es que, De contenido sexual Ajá. íntimo de una persona sin su consentimiento. por ejemplo, el ejemplo que tú estabas dando de esta persona que estaba Ajá. acosando, Ujú. Pues ¿eso no. sí sería permitido subirlo sin su consentimiento? O sea, si esta persona está acosando a otra y la otra le está Exactamente. videando. Exactamente. Ok. Sí, y bueno, más adelante vamos a hablar también de cómo se puede probar un acoso, Pues sí. en este caso de esta persona, porque pues es que si uno va que más adelante también lo vamos a decir, que ahora el Ministerio Público
y dice, pues es que esta persona me estaba haciendo señas obscenas. Obscenas. ¿Y qué tipo de señas obscenas? Ah, pues así. Y el otro puede decir, no, pues yo no estaba haciendo nada. Sí, Sí, es la palabra de uno contra el otro. Claro. Entonces, si se tiene oportunidad de grabar esas señas que estaba haciendo, pues ya la persona tiene una prueba fehaciente de lo que estaba sucediendo. Entonces eso es y se correcto. toma en cuenta. Y se va a tomar en cuenta. Perfecto. Pero esa conducta de que está grabando la mujer al acosador no tiene absolutamente nada que ver con la ley Olimpia. Ok. ¿Sí? O lo que estamos comentando. La ley No Olimpia estaría es infringiendo O sea, la que ley. era puro choro. única, exactamente. Ah, Que pero no era- que no más era bien cierto, perdón. precisamente- Aplicó mal la ley, ¿no? O sea, quiso aplicarla, pero Ajá, pero sí, no, en no su, procedía. o sea, no en su procede, beneficio, exacto. pero pues no, Sí, para obviamente no procede, defenderse. porque propiamente es para defender a las mujeres. Digo, también puede darse el caso que alguna mujer quiera chantajear a un hombre con eso, o sea, Pasa. es indistinto, Ajá. o sea, No, sí. pero, No, sí, claro, sí se me pero ocurren regularmente casos. pasa con las mujeres, y es precisamente que se sube el video sin su consentimiento. Ok. Y obviamente el exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar, Ujú. compartir imágenes de audios o videos de contenido sexual íntimo. Eso es lo que se protege de una persona a sabiendas de que no existe consentimiento. Ujú. ¿Sí? Y puede ser materiales impresos, correos electrónicos, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico. Ok. Ok. Pues sí, está Íntimo bien. se refiere a... Sexual. Ok. Sí, porque hay íntimo sexualmente, ¿no? Sí, porque pues si la persona manda una foto de ella vestida, pues no pasa Sí, nada. lo que pasa es que es a donde yo voy, ¿no? Como hay mujeres tan machistas que dicen, es que vela, sí está vestida, pero está enseñando los senos, ¿no? Y dices, oye, pues sí, pero también tiene derecho a la parte sensual, no sé. Digo, yo no sé de enseñar, pero hay muchas mujeres que sí. Entonces, esa parte no tendría ningún problema, ¿no? Pues no. Bueno, siempre y cuando sea con su consentimiento. Exacto, o sea que la Perfecto. persona no tenga ninguna Consensual. situación. Ok. A mí sí hace como 2 semanas un señor en la playa, estaba yo con los perros, en ese momento me lastimé el pie y no me di cuenta que el señor iba corriendo, ¿no? Y uno de mis perros es bastante efusivo, el Hades, entonces cuando vio el señor que iba corriendo, pues se fue corriendo hacia él y empezó a ladrarle, pero el señor empezó a hacer unos ademanes así como muy altos y como a gritarle muy fuerte. Y yo me quedé así como, no, pues obviamente el perro pues no le hace nada, quizás él no lo sabía, ¿no? Ujú. Pero pues mi otra perra, que no es nada territorial ni nada protectora, Tokio, entonces empezó a ladrarle también y bueno, entre este ladridón y todo, pues yo les hablé, Tokio me hizo caso al instante, Hades no, porque estaba un poquito más centrado en lo que le estaba haciendo el señor, pero Tokio se da la vuelta hacia mí y el señor, en lo que Tokio se da la vuelta, que agradezco al universo, a lo que sea, que se haya dado la vuelta, porque el señor patea a Hades. Entonces yo en ese momento dije, no, pues si Tokio hubiera visto que patea a Hades, yo creo que sí le doy un mordidón, ¿no? Pero ya, se acerca Tokio, la amarro y Hades, pues después de que lo patea, se acerca, ¿no? Este señor se sube porque hay una parte de pavimento para hacer ejercicio y me empieza a tomar fotos, ¿no? Y me empieza a decir, no, es que yo voy por ti, voy a regresar por ti, voy a tener a la autoridad, que no sé qué. Yo así como, pues, yo mi celular no lo tenía, estaba yo en el mar en ese momento y pues no tenía acceso a mi teléfono, ¿no? Pero pues yo estaba en traje de baño y el hombre me empezó a tomar fotos y sí me quedé así como, esto... Y me acuerdo que hasta le sonreí y le hice la seña así como de símbolo de paz, porque ustedes no me están viendo en podcast, que no me generó en ningún momento nada, pero el señor estaba muy enojado conmigo, ¿no? Y pues sí son como fotos que empiezan a tomar sin tu consentimiento, pues yo creo que pues eso sí podría ser como, o no sé si aplicaría o no. No, definitivamente ahí no. Y Y no es acoso tampoco. pues no, porque realmente tenía justificación el señor. Sí, sí, Pues porque sí, traía claro, los porque el perro perros. Los estaba perros tienen que suelto. estar Amarrados. Sí. Eso fue, como lo vimos en el podcast pasado, eso fue una agresión. El señor estaba defendiendo Ujú. de una agresión de uno de tus perros. Sí, de hecho sí. Sí, así Eso, que de hecho, en teoría no puedes traer ahí los perros estaba sueltos. en todo su derecho. Discúlpame. pero Sí, sí, de hecho sí, es correcto. Está bien. así ¿Me que- ¿qué? Te mandaron tarjeta roja. No, está bien, no, pero está bien saberlo, ¿sabes? O sea, porque yo en algún punto, a ver, que no es que yo también he dicho, no, pues sí, yo lo voy a saber, obviamente no,
pero en ese momento sí me sentí incómoda porque yo estoy en traje de baño y me está tomando fotos, que yo sé que lo está haciendo por otra situación, pero sí fue incómodo en algún momento para mí porque yo no sabía qué iba a hacer con esa fotografía. Pero dije, bueno, pues ya, o sea, no me estresé y no pasa nada, ¿no? Pero pues en algún punto, o si no hay consentimiento, o sea que si tú estás en la playa, vamos, que quizás no es una nudista, pero te están tomando fotografías o algo así, se empiezan a subir a redes, pues o te las encuentras, ahí sí aplica o no. Bueno, es que ahí sería Depende de otro la caso. situación, Aquí en este caso fue porque la persona se molestó. Digo, y yo se como sintió corredor, agredida. Sí. realmente Sí. me molesta cuando voy corriendo tranquilamente y las personas no agarran a sus perros y se vienen encima. Entonces, ahí sí él tiene toda la razón. Pero, digo, yo he visto videos que luego suben a las redes de personas que están en la playa y hay una muchacha con bikini de estos de hilo dental y les están tomando videos sin que ellas se den cuenta. Esa es la conducta que sería sancionable. ¿Por qué? Porque es un video, pues vamos a decirlo íntimo, porque pues ese tipo de... Sí, es una parte de sexual traje, del cuerpo, ¿no? Sí, pero aparte de esos bikinis de hilo dental, pues casi no cubren nada. Entonces, pues sí, exhiben bastante de la persona. Y entonces ahí sí sería ilegal que estén tomando ese video y luego compartiéndolo o subiéndolo a alguna red social. Ok. Entonces, Correctísimo. En ese caso sí. Y entonces... Dime. No, vas tú. ¿Voy Sí. yo? Bueno, y entonces, ¿cómo podemos demostrar el acoso? Eso está muy interesante. Aparte Bueno. de video, ¿qué otras evidencias podríamos tener? Bueno, se puede demostrar por cualquier medio. Lo más común, pues anteriormente, pues era tener testigos, ¿no? Ok. Si tú vas acompañando, por ejemplo, a Ana Karen y se dan cuenta de una situación de esa naturaleza, pues tú eres su testigo. Ok. ¿Sí? O sea, ya sea en una oficina, por ejemplo. Claro, aquí el problema de los compañeros de trabajo, pues es que a lo mejor algunos se dan cuenta del acoso, pero pues no dicen nada porque también peligra su trabajo. Claro. Pero pues ya tenemos actualmente la forma de grabar, ¿sí? Antes era con una cámara específica, ahora tenemos los teléfonos, o sea, cualquiera puede grabar esos. O sea, ya es parte de la evidencia, como quien dice, Así es. un video con tu teléfono normal. Y ya la Corte ha definido, la Suprema Corte, que cualquier medio de los avances electrónicos que existen puede ser admitido como prueba. Okay, Entonces, no hay problema en ese sentido de que se grabe esas conductas, ¿sí? Inclusive por ahí algo puede suceder, no sé, que luego hay quien pone cámaras en los baños, ¿sí? Órale. Y entonces si se descubre esa situación, bueno, pues es que se tome el video de que hay evidencias de que se está grabando o que están grabando las personas que van al baño, y eso puede servir como evidencia obviamente para hacer la respectiva denuncia. Audios, llamadas, porque luego también yo me acuerdo en alguna época que decían no puedes grabar audios sin consentimiento, no se puede tomar como prueba si no hay consentimiento de grabar audios. Por eso luego también cuando te graban en los bancos o cosas así, te dicen autoriza que será grabado su conversación, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, por ejemplo, si hay una llamada de acoso, aunque no tenga el consentimiento, ¿puede ser tomado como evidencia? Sí, ahí lo que la ley dice que está prohibido es que un tercero grabe la conversación de dos personas. Okay. Eso es lo que está prohibido. Pero si una persona está hablando con otra y graba esa conversación, está en todo su derecho de grabarlo. Okay. Y sobre todo, pues si lo va a ofrecer como prueba de un acoso. Perfecto. ¿Qué va a hacer con esa grabación? Ese es lo que puede, pues en un momento dado, ser o constituir un delito. Pero si la persona lo va a aportar como prueba de que está siendo acosada o que esta persona le está haciendo una propuesta indecorosa, ya sea de carácter laboral o sexual, pues puede aportarlo como prueba. ¿Sí? Okay. O sea, no necesita el consentimiento de la otra persona para grabarlo, porque obviamente si le empieza a hacer propuestas
y le, espérame tantito, te voy a grabar. Sí, obvio. ¿Estás de acuerdo? Sí, Pues yo obviamente la persona ya no va a decir lo que va a decir. Sí, claro, ¿Sí? claro. Entonces, si Que en su empiezas momento a- eso a mí se me hacía súper absurdo, ¿no? Pero sí, efectivamente. O sea, se me hacía muy absurdo, pero sí, sí, en su momento a mí me lo decían. Tienes que tener el consentimiento para grabar Ujú. una... Sí, cuando es un tercero, en el caso por ejemplo de los bancos, que dicen, esto puede ser grabado para fines de calidad en el servicio. Ajá. Porque luego la gente dice, es que me atendió mal el ejecutivo. Ujú. Bueno, a ver, vamos a ver la grabación. Oiga, no, es que usted quería que le transfiriera fondos y Sí, esa claro. persona no está autorizada para hacerlo. ¿Sí? Entonces, pues, sí le está dando el servicio de calidad, pero no podía hacer lo que usted quería. Claro. Y si está diciendo que lo maltrató, que no lo cumplió, bueno, esa es una cuestión aparte. Pero entonces ahí está grabando un tercero la grabación, haciendo la grabación del cliente y del ejecutivo del banco. Ok, Entonces, eso se puede hacer. muy bien. Lo Perfecto. que no se puede hacer es que el banco diga, no sé, que la persona se vaya a vamos al caso extremo, que se vaya a un noticiero, ¿no? Ujú. Oye, es que en el banco X me trataron muy mal y tengo la grabación de... A ver, eso es lo que no se puede hacer, exhibir esa grabación porque obviamente involucra a una persona que no da su consentimiento para ello. Ujú, correctísimo. Ok, muy bien. Y entonces ahorita sigue el de qué tan importante es hacer una denuncia. Muy, muy importante. A ver. Pero es que No. mucha gente no le gusta. Dicen, porque no van a hacer nada, porque no van a resolver nada, lamentablemente. Ujú. Digo, la verdad es que yo he tenido casos aquí en sesión donde las mamás me dicen, y le digo así literal, ¿para qué voy a exponer a mi hija a esto si sé que es todo un proceso muy crítico psicológicamente para ella, donde la auscultan, donde la hacen recordar todo lo que sucede, ¿no? Ese tipo de situaciones. Entonces, híjole, las puedo entender completamente, Sí. sin embargo, quiero escucharlo usted. Bueno, es muy cierto eso que se comenta, porque antes no había una agencia especializada. Ujú. Entonces iba uno pues con el Ministerio Público, que regularmente era un varón, y pues obviamente platicarle todo lo que había sucedido, no sé, de un acoso, de o de una violación, una cosa, pues obviamente la persona le daba pena Claro. exponerla ante Obvio. un varón. Y obviamente, pues lo mismo que dijimos hace rato de los prejuicios o los paradigmas que había antes. Ay, muchacha, ¿y qué hacías a esa hora en la calle? ¿Y por qué ibas vestida así? Y empiezan ellos a hacerla sentir mal, y que ella es la que hizo o provocó esa... Sí, que tiene la responsabilidad esa del conducta. acto, ¿no? Ajá. Entonces, ya viendo esa circunstancia, ya existe una agencia del Ministerio Público o fiscalía, que ahora ya se le llama, exclusiva para tratar ese tipo de asuntos de carácter sexual, de libertad sexual. Ajá. Y familiar. ¿sí? Ok. Ese Sexual y familiar. sexual, familiar y de libertad sexual también. Y la propia ley, bueno, se llama... Bueno, estábamos con que si era importante hacer la denuncia. O sea, ¿qué Ajá. tan importante es hacer la Sí, denuncia? sí. Bueno, la denuncia penal es básica porque, en primer lugar, se pone de conocimiento a la autoridad hechos que son probablemente constitutivos de delito. Eso ya sería de entrada lo importante, hacer Ujú. que la autoridad, o una autoridad, en este caso el Ministerio Público, conozca que hay una conducta que puede ser constitutiva de delito. Ok. Y en segundo término, que se va a crear un precedente. Ujú. Esto es, ya denuncié a una persona, vamos a poner el caso, el maestro de una escuela, Ok. y la persona se arma de valor, habla con sus familiares y dice, no, pues vamos a denunciarlo. Ok. Eso ya queda como un precedente, y cuando las otras mamás de las otras alumnas se enteran, oye, ¿y a ti te pasó algo? Pues fíjate que sí. Y entonces ya con ese precedente pues ya van y dicen, oiga, pues aquí traigo a mi hija que también tuvo Le pasó problemas con esta situación. persona. Ujú. Entonces, si no se hace la denuncia, pues ni se tiene conocimiento por parte de la autoridad, ni hay un precedente que pueda continuar que las otras personas hagan la... Y ahora le voy a hacer Ah, la una denuncia. pregunta de una situación que tuve en terapia.
que obviamente no procedí porque no tenía yo todas las herramientas, pero ahora que está aquí voy a hacerle la pregunta. Tuve un caso donde una nena tuvo un acoso sexual de parte de un maestro. La mamá le dijo que pues esas cosas pasan, ¿no? Así fue. Obviamente a mí me dan ganas de proceder, sin embargo, por ser menor, ¿qué tanta capacidad tenemos nosotros al tener esa información de proceder o hacer algo? ¿Qué tan válido, qué podemos hacer o estamos de las manos amarradas? Porque yo me sentí de manos amarradas. Pues es que sí, son cuestiones personalísimas, en ese caso hacer una denuncia, y en el caso de los menores pues tienen que ir sus padres o sus tutores, pero pues en un momento dado los médicos, por ejemplo, que les llega un caso de una persona, una mujer por ejemplo golpeada o violentada, tienen que dar aviso a la autoridad de que hay cierta conducta que no es, vaya, esto es parecido como cuando una persona va con una herida de arma de fuego o una de arma blanca. O sea, los doctores siempre tienen que dar aviso al Ministerio Público porque hay una conducta que al parecer fue un delito. Si la persona dice, no, pues es que estaba yo limpiando el arma y me disparé, o sea, yo mismo fui, no me atacaron, no. Pero pues puede ser una persona que hayas huido de un robo, claro. y la policía le disparó, entonces pues lo primero que hacen es buscar en los hospitales a ver si hay un herido de arma. Entonces claro. Los médicos tienen la obligación de dar aviso a la autoridad, pero el médico no puede levantar una denuncia. O sea, nada más avisa que hay una persona que tiene ciertas heridas o que fue golpeada, que fue violentada, y el Ministerio Público tendrá que acudir. Si la persona dice, no pasó nada, yo no quiero levantar denuncia, o pues me pegué con la puerta y por eso traigo este moretón, claro. No se puede hacer nada. Claro. Sí. Y también, por ejemplo, si tenemos un caso, porque también tuve un caso hace muchos años, donde hasta la mamá tuve ahí un roce porque el que golpeaba al chico era la pareja de la mamá. Y entonces la mamá, yo platiqué con ella y le dije, ¿sabes qué está sucediendo esto en casa? ¿No? Tu pareja está golpeando a tu hijo y lo está violentando. Y pues simplemente lo sacó de terapia, ¿no? Y hasta me quiso poner una restricción porque yo lo veía casualmente en la escuela porque daba clases. O sea, en este tipo de situaciones no se puede proceder absolutamente nada. Tampoco. Son cuestiones personales. Sí, porque es menor. Y como ese caso, muchísimo, sobre todo de las mujeres que ven que la pareja está abusando sexualmente de la hija, pero no dicen nada porque pues la va a dejar. Sí. Y entonces, ¿qué va a hacer? No, eso es un tema, híjole, pero ahí sí no podemos hacer absolutamente nada. Pues no, por ser menor de edad. Y el menor de edad, por ser menor de edad, tampoco lo puede hacer por él solo. Sí, podría ir y denunciar la conducta. Okay. ¿Sí? Pero pues obviamente por temor, por desconocimiento, porque el propio, la persona que lo está violentando está dentro de su casa, ¿no? Está dentro de la casa y le dice, si vas o dices algo, voy a matar a tu mamá o voy a hacer algo. Entonces por temor no lo hace. Temor y desconocimiento. Y bueno, en este caso, yo creo que no está dentro de las preguntas, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con el menor si hace eso? O sea, hay separación, me imagino, de la familia o pasa con un tutor, así como... Pues lo pondrían en una instancia infantil de estas que tiene el DIF, ¿sí? Si es que va a denunciar la conducta. Claro. Perfecto. Y entonces, en el caso que exponíamos en un principio de esta parte en la que a esta chica la estaba acosando este señor, que se había sentido agredido porque ella fingió grabar que le estaba haciendo unas señas sexuales, y bueno, en ese momento en el que ella se mete al restaurante para resguardarse, que él piensa que la estaban obstruyendo para que no saliera libre y se quedara ahí hasta que llegaron los policías, ella sí podría proceder como con las señoras del restaurante como testigo. O sea, ¿eso procedería o pues, cómo podría? Sí podría hacerlo. El problema está en que las señoras del restaurante
pues únicamente vieron que ella entró Ajá. y que la persona estaba allá afuera. O sea, para un testigo tiene que ser alguien que pero lo ve. no fueron testigos de las señas que le hizo, Eso ni iba. ella tampoco pudo grabarlo. En ese caso, pues lo más prudente, como lo vimos la vez pasada, Ajá. bueno, si hay la posibilidad de que la persona se aleje de la persona que está haciendo las señas, Es lo mejor, ¿no? es lo mejor. O sea, Ahora, tener esa prudencia. Hablando de lo que hablábamos la semana pasada, si ella en ese momento usa un gas pimienta, es agresión. O sea, en ese momento donde la persona le está acosando y haciendo señales obscenas y ella saca un gas pimienta, Pero él no se acerca. ¿qué pasaría? Pues es que, o sea, son casos Situaciones- situaciones muy Sí. particulares. Pues, Si la persona no tiene, digo, obviamente, ¿No está corriendo peligro su vida? una persona, pues, no sé, a lo mejor vamos a poner el caso, va al bulevar, ujú, quiere estar tranquilamente viendo el mar, ujú. y hay una persona que se le acerca y le dice, ¿y qué haces tan solita? Y a ver, No, bueno. ¿a qué horas vamos a dar la vuelta? Bueno. Te invito a un café. Yo creo que una lo tienen Entonces- totalmente normalizado. Ahí, pues, la persona está tranquilamente en paz, pero pues ya la están Sí, acosando. sí, Sí. sí, Ahí sí. estamos. Entonces, pues, lo prudente, pues, es alejarse del lugar. Y dirán, bueno, ¿y por qué es la que se Ajá. tiene que ir es la persona y no el acosador? Gracias por, Bueno. por decirlo. Entonces, de todos modos, ya si le avientas el gas pimienta o si le haces algo, de todos modos ya no vas a estar tranquila en ese lugar. Sí, claro. ¿Sí? Claro. Y ahora, vamos a poner el caso que esté en el bulevar, Ujú. echa el gas pimienta y le cae a ella No, bueno. por el aire. por el aire del norte, lo que sea. O sea, hay Qué que... mala pata. Ajá, hasta va a salir peor la cuestión. Sí, si no lo Entonces, sabe utilizar, ¿no? lo que veíamos de la agresión real, actual e inminente. O sea, si yo me puedo alejar del lugar, de todos modos ya no voy a estar tranquilo, porque va a estar ahí la persona. Claro. ¿Sí? Ujú. Pero también lo que se puede hacer es, pues, sacar el teléfono y decirle, oiga, si me sigue molestando, lo voy a grabar o le voy a hablar a una patrulla, porque estoy aquí sola, porque estoy tranquila, meditando, lo que sea. Así que por favor, Alex, ya si la persona no El se va, límite. pues entonces sí, hablarle a una patrulla o Buscar o, ayuda. o sacar el taser que decíamos la vez pasada, De hacerle, millones de voltios para el... sí, hacerle como que hace unos ¿Qué toquecitos tal si jugamos? Ah, bueno, pues sí, Ajá. hacerle a los... y la persona pues ya yo creo que Se prudentemente se Y en alejará. eso llueve y tú todo. Bueno, es que en el bulevar pueden Posibilidades pasar- infinitas. pueden pasar muchas cosas. No, pero sí está padre, ¿no? Esta información. Yo hace tiempo estaba justamente en el boulevard paseando a mis perros y... Sin agredir a nadie. No, los perros. no, amarrados, debidamente Amarrados, amarrados. No, estaba ahí en el boulevard, en el pavimento con mis perros caminando y sucedió que un señor que tenía pues unas copas de más encima, alcohol encima, estaba haciéndoles obscenidades a unos policías, que yo lo veo como muy incongruente. Yo creo que sí estaba muy, muy borracho, con altos porcentajes de alcohol en el cuerpo. Entonces, se dieron la vuelta y tal, pues yo tenía que pasar por ahí, y en ese momento yo vi que se metió a un edificio el señor, y yo sé que si se mete ya a un lugar privado, pues ya no pueden acercarse y como meterse sin ninguna orden, ¿no? Y si le dije, no, pues le dije al policía, se metió de aquel lado. Me dijo, sí, ya sé, y yo ya no puedo entrar. Le dije, ya lo sé. Y me dijo, oye, pero pues tú vives por aquí, o te han hecho alguna seña a ti, te han tratado mal, te han hecho alguna obscenidad, como él buscando también tener información de ese tipo de personas. Me dijo, yo soy policía nuevo en esta zona y quiero saber cómo están también pues las mujeres, tú necesitas algo o te ha hecho algo. Me dije, no, pues yo algunas veces, muy pocas, vengo a esta hora y sí he visto gente que está tomando en esta parte del boulevard, pero a mí no me han hecho nada, ¿no? Y sí sentí como la atención en ese momento del policía de, oye, ¿y tú? Porque sí también me dijo, ay, tu perro muerto, que no es que lo de siempre, ¿no? Pero pues sí, en ese momento sí sentí esa tensión y me dio también, pues, cierta tranquilidad, quieras o no, que alguien también te pregunte, oye, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? Y con otro amigo que tengo también, que es policía, me dijo, oye, pues en algún momento si te pasa algo, pues dile a la policía, como animándome, es la que también le comentara a la autoridad, ¿no? Porque antes se tenía la creencia de, o quizás todavía se tiene la creencia de que pues es que un policía, a nosotras como mujeres,
ay, pues me va a estar mirando o me va a hacer sentir más incómoda que el acosador, o para qué le digo, o no me van a hacer caso, o me van a ignorar o tal. O luego también pasa, porque vi como atropellaron a un motociclista hace 2-3 semanas y pues llamé al 911 y pues ocupado, ¿no? Entonces también como hay algunas situaciones en las que quizás, y no estoy agrediendo totalmente a la autoridad, simplemente comentando cosas que suceden, porque me imagino que a ustedes también les ha pasado, que los números están ocupados o tal, pero bueno, ya ahora que tenemos este tipo de información, pues saber que podemos defendernos, que podemos buscar algún testigo, que podemos también ocupar la herramienta que es el teléfono, que si lo ocupamos para otras cosas, pues marcarle a algún familiar que esté cerca, a un amigo que esté cerca, ¿no? Claro. Y pues buscar la ayuda, o en un dado caso grabar y denunciar, ¿no? Sí. Y digo, hay formas discretas, se puede decir, de grabar para que la persona no se entere que la están grabando, ¿no? No digo, vaya, ponerse el teléfono claro. en la bolsa, ya prendido, grabando, Con la cámara. porque si se lo ponemos enfrente y le dice, a ver, dígame, ¿qué es lo que me estaba que era diciendo? lo que quería hacer. Obviamente la persona se va a cohibir, no lo va a hacer. Que era lo que Claro, esta porque muchacha, ya está quedando esta prueba. persona que dijimos del principio, esta mujer empezó a hacer, ¿no? Que era lo que le había dicho el otro chavo, su otro amigo. No, pues tú grábalo y vas a ver que se va a alejar porque va a ver que lo estás grabando. Que ella no contó con que el otro la iba a empezar a seguir porque ella lo empezó a grabar. Pero sí, justamente es lo que sucedió, ¿no? No ser igual así tan Evidente. tan evidente para poder tener. Y el procedimiento para hacer la denuncia, a ver, cuéntenos. Bueno, comentaba hace rato, adelantándome un poco, que precisamente muchas personas ya no querían ir a hacer la denuncia porque pues iban a ser atendidas por un varón, y que muchas veces obviamente no tenía la sensibilidad necesaria para ese tipo de cuestiones. Actualmente, les decía, ya tenemos una agencia del Ministerio Público especializada en delitos de seguridad sexual, libertad y contra la familia. Wow. ¿Sí? Para que se pueda formar parte de esa fiscalía, la propia ley señala que debe incluirse desde su titular a todas las personas que prestan los servicios, que sean preferentemente mujeres. Okay. Y en virtud de la naturaleza de los delitos, se pudieran integrar hombres, pero que deben contar con experiencia para tratar ese tipo de asuntos. Okay. ¿Sí? Digo, a lo mejor estamos pensando obviamente nada más en una cuestión, por ejemplo, de una violación a una mujer, pero pues también se dan los casos de violación a hombres. Claro. A niños, Entonces, ¿no? Ajá, o a niños. Entonces pudiera ser que que un varón pues, se identifique más contándole a otro varón que a una mujer, no sé, por pena, por lo que sea. Y también se debe contar con peritos en las especialidades médica, psicológica y de trabajo social. Okay. ¿Sí? Entonces eso pues ya da más confianza a la persona para que se acerque y platique el caso. Hacer la denuncia obviamente es, como les decía, básico para dejar ese antecedente, y sobre todo para que, si, como ha sucedido en varios casos, pues las personas empiezan a ver que ya denunciaron a fulanito, pues también a mí me hizo tal cosa, que se haga más Más fuerte el caso. Pero, ¿puedo preguntar algo? Sí, nada más comentarles que aquí en Veracruz esa fiscalía se encuentra en la calle de Francisco Canal 37, en el fraccionamiento Faros. Ok, muchas gracias. Una duda, en ese momento en el que, del caso del principio, ¿no? Que tú como mujer no conoces al acosador o a la persona que te está molestando, ¿tienes la evidencia? ¿Cómo se procede si no tienes el nombre? O sea, tienes la evidencia, pero pues de nuevo que le voy a preguntar tu nombre completo para denunciarte, ¿verdad? Ajá. Pues es que... Sí, no, es una buena ¿Cómo pregunta. proceden ahí? ¿O se queda de evidencia, no sé, la cara? ¿O cómo se hace esto? Pues ahí sí sería pues un poco problemático, pues al menos levantar la denuncia y dejarlo como un antecedente, ¿no? Que esa persona Está en ese lugar acosando a mujeres. Porque creo que algo me comentaste que creo que estaba esperando o como que estaba esperando a algún niño de la escuela, algo así. Ajá, sí, Entonces, ella comentó que era un padre, que quizás era un padre de familia,
porque estaba fuera de una escuela, Ujú. como esperando con todos los padres que estaban. Bueno, y esperando también que llegue la policía al llamado, ahí seguro le pueden intervenir y pedirle su INE, Sus su datos. identificación, ¿no? Ujú. Como para Claro, ir pero como sí, antecedente. están, bueno, yo poniéndome de Sí, prueba, sí, me sí. están molestando, no, y no espero a la patrulla, o me cayó el gas pimienta y tengo el video. A ver, en el peor de los casos, bueno, pero pues si puedes hacer algo, o si pues procedes, ¿no? Si ya tienes Te la cayó el gas información. pimienta, te van tienes- a decir, Ana, no pudiste ver bien, qué caramba. Aquí yo no vi, pero el celular sí. Oye, Bueno, pero pues en ese caso se podría hacer la denuncia y decir, bueno, estos hechos sucedieron, no sé, en la calle Washington Sí. y Grijalva, La persona con enfrente de la tales escuela tal, características, ¿no? y pues tales características y tengo el video de la persona que... Y que seguro lo- se le dará el ocasión. pitazo a los policías que estén por ahí. Si Que se no le sé, haga en responsable. una posterior ocasión vuelvo a pasar nuevamente por ahí y otra vez la persona, pues decirle, oiga, ya lo denuncié, ¿eh? Ujú. Ya hay una Antecedente. denuncia Antecedente de precisamente de que está usted molestando a la Entonces sí persona. se puede denunciar sin El nombre. nombre. Sin el nombre. Ok, sí. correcto. Muy bien. Y de la cuestión anónima, Wow. ¿se puede o no? Pues es que si ya se va a hacer, que se haga bien, ¿no? Esa cuestión de las denuncias anónimas se da mucho en, sobre todo el acoso sexual en los centros de trabajo. ¿Por qué? Porque la persona pues Ujú, tiene no el quiere- riesgo sí, de que de puede perder el perder trabajo. su empleo. Pero entonces sí se puede. Pues sí se puede, Pero pierde valor. pues es que es anónima, o sea, ¿quién? O sea, Ah, tiene que haber una víctima testigo. que sea la que denuncie ese acto. Y en ese caso del laboral, Sí, Sí, pero anónimo. del centro de trabajo, pues reunir la evidencia y denunciar. Pues sí, aunque sea y anónimo. obviamente si lo corren, sería una, o sea, también puede haber una demanda, ¿no? Porque no estarían ¿Corren corriendo a quién? a la persona que denunció, por ejemplo. Ajá, exactamente, sí, porque luego lo que pasa es que como no acceden a las cuestiones sexuales, corren a la persona y entonces va a denunciar en la junta laboral Ujú. y dice, oiga, es que me corrieron porque me estaba acosando. ¿Y qué pruebas tienes de que Sí, te estaba claro. acosando? Ah, ya hice una denuncia. Ujú, correcto. Y tengo unos videos y los presenté como prueba. Y entonces el caso laboral se ganaría porque está uno acreditando que efectivamente se salió del trabajo, pero no por gusto, sino porque había un acoso que inclusive ya se denunció. Ok. O sea, por eso decíamos importante denunciar. Denunciar. Muy bien. Pues bueno, pues no sé si tenemos otra pregunta u otro comentario. Y bueno, quizás en otra ocasión que tengamos otro tema así como Sí. bastante Lo volvemos a invitar. candente. Una de esas y hablaremos de que ya no existen esos lugares donde si las mujeres se tienen que salir de No, su Carla, casa, que nos van a... nos van a censurar, pero ay no, oiga, eso a mí me generó Sí. mucho movimiento emocional. Pero bueno, pues ante todo agradecerle por su presencia aquí, es un personaje muy importante para nosotros, le agradecemos muchísimo su tiempo, ¿no? Porque a estas altas horas de la noche de estar grabando, No, y que seguro yo creo que estudió algo. no, mucho. Yo sé que es una persona bastante profesional y le agradezco muchísimo que esté aquí. Y y pues bueno, esperamos pronto volver a tenerlo por acá. Y bienvenido, que esté su casa, Árbol Vite, Ujú. ¿verdad, Ana? Así es. Y bueno, no sé, Ana, si le quieres decir algo más. No, pues agradecerle nada más, magistrado, por su presencia aquí con nosotras, por aguantar nuestras preguntas directas, indirectas, imaginativas, contadas. Y que luego nos emocionamos y luego Sí, lo no, interrumpimos no. un poco, disculpe. No, pues es que es... Claro, es que es como el tema, ¿no? Claro. Porque... Para eso es precisamente la plática, para todas las dudas que haya que se puedan Yo creo pues, que se más o menos apasiona, ¿no? Sí, obvio. Sí, claro. atender. Y bueno, no sé si alguien por ahí les manda alguna pregunta después, ya Claro. cuando después vean el podcast o en alguna de otras de las redes, vean y les surge alguna pregunta, pues me la pueden hacer llegar y yo con gusto. Muchísimas gracias. Sí. Pues ya lo escucharon, ¿eh? Si tienen dudas, pueden hacerla llegar. Si tienen un tema que quieran también que toquemos con el magistrado, yo creo que lo podemos agendar en algún punto que tenga libre. En Y los siguientes 3-4 meses, yo creo. Y le prometemos tener aquí, ahora ya en los programas de tele, un tequilita o algo. Órale. No, bueno, para que entremos en calor de la plática. Bueno, muchas gracias, gente bonita de Arbolito, por habernos escuchado. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí estamos siempre bien atentos. En nuestro WhatsApp también de Arbolvite.
Métanse a nuestras redes sociales. Ya saben que esto queda también grabado en YouTube por si nos quieren ver las caras a nosotros tres. Cuídense mucho. Adiós. Hasta luego.